Vamos, antes de poner el tiempo a correr, tengo solamente 1 hora y media para trabajar este tema. Y desde ahora le digo, no me va a dar tiempo. No lo vamos a poder cubrir completo. Esto básicamente estamos hablando de 8 clases aproximadamente, tratando de resumirlas en 1 hora y media. Es bien difícil. Y hay muchos detalles que no podemos saltar, porque los detalles son los que nos van a ayudar a conectar. Antes de comenzar y de poner el reloj a correr, quisiera aclarar un punto sobre Simchat Torah. Simchat Torah, cuando el Santo Templo estaba en pie, se celebraba el mismo día de Shemini Atzeret. Era parte de todo el festival. Una vez la destrucción del templo, pues los rabinos entonces extendieron un día extra para celebrar Simchat Torah. El día está fuera de lo que son un día santo, un día sagrado. Sí, bajo la tradición lo consideran como si fuera un día sagrado, pero cuando nosotros vamos a la Torah y cómo se celebra en el templo, pues no está como un día sagrado. Lo que significa es que sí, usted puede comprar, usted puede tratar el día como un día regular. ¿Ok? ¿Me entendieron bien eso? Hubo una separación después de la destrucción del templo y se sacó aparte de Shemini Atzeret. Habiendo dicho eso, hacemos una oración. Padre de Abraham, de Isaac y Jacob, Elohim Kadosh, Elohim del cielo, Elohim de la tierra, Padre amado, te bendecimos. Te damos a ti todo el honor y todo el esplendor, Abba Kadosh. Te damos gracias porque nos permites estar aquí en esta tarde de Shabbat, Shemini Atzeret, Abba, y nosotros estamos confiados que tú estás guardando también al remanente de Israel, tanto en la dispersión como en la tierra de Israel, mi rey. Sabemos que tú, Abba, recuerdas el pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, mi rey Kadosh, y por el mismo tú actúas, Padre, por honor de tu Kadosh nombre. Abba, otórgale fuerza a todo Israel, la dispersión en el Estado de Israel, al ejército de Israel, Padre amado, para que pueda llevar a cabo y concretar los rescates, las victorias, mi rey. Abba Kadosh, todo esto que vamos a hacer hoy, Padre, lo pongo en tus manos, para que tú eres el que traiga sabiduría, entendimiento, Padre, para que quites todo temor, Padre amado. De Shem Yeshua HaMashiach, Padre, para hacer tu voluntad. Amén. Hermanos, esta va a ser la continuación de la primera parte que se estuvo cubriendo el miércoles. Si están en YouTube, por favor, comparte el video, dele like, compártalo, pero también tengo que decirle, si usted no vio la primera parte, es difícil que pueda conectar esta. La primera parte tiene mucha información, está grabado. Así que si no la ha visto, tiene por asignación poder volver a correrla. Hay muchos detalles y vamos a hablar también de por qué es necesario que usted conozca y específicamente lo que estamos viendo hoy. Baruch Hashem, que nuestro hermano Enoch, el hijo de nuestra hermana Enoch y Miriam, ya está en el aeropuerto y hasta ahora el vuelo no está cancelado. Gracias al Eterno por eso. Entonces, habiendo dicho esto, como dije al principio, esto es material que sale del ministerio Hatikva de nuestro maestro, el Rab Joseph Good, el cual ha pasado cerca de 50 años estudiando todos estos materiales. Él no solamente es maestro del templo, también es maestro de escatología y profecía, es judía, obviamente. Para que tengan una idea, estamos hablando de una persona donde vienen rabinos ortodoxos a sentarse a estudiar con él, donde él ha podido hacer más de 100 correcciones al Instituto del Templo de Jerusalén. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando realmente de una autoridad en todo este tema. Yo lo que hice fue estudiarlo y tratarlo de adaptar acá al español y poder presentarlo quizás de una manera un poco más corta, pero como quiera es bastante material. Entonces, hacemos una pequeña recapitulación de lo que estábamos cubriendo el miércoles. Y vamos a ver si esto me funciona. Ahí está. Bien, la clase anterior estábamos identificando a los antiguos asirios, al antiguo imperio asirio con Gog y Magog.
y cómo a través del Tanaj, de toda la Biblia hebrea, encontramos evidencia de que hay comparaciones con asirios y Gog y Magog. Como otro nombre para Gog y Magog, también hablamos del Behamot. Y para esto es necesario que usted repase lo que es la documentación apocalíptica judía. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando como los libros de los epigráficos judíos, Enoc, libro de Jubileos, libro de Tobías. Son 42 libros que todavía sobreviven. Quizás eran más en su momento, pero eso es lo que sobrevive hasta el día de hoy. Tenemos que estudiar también el Talmud. Tenemos que estudiar lo que dice la Mishnah. Tenemos que estudiar lo que dicen los rollos del Mar Muerto. Todo eso tiene una misma línea y unos temas que se van repitiendo una y otra vez. Y que Yohanan, el que escribe Apocalipsis, está hablando en la misma línea de ellos. Es importante hacer todo esto, así que hay mucho trabajo. Hablamos de la identidad del falso Mesías y cómo este está identificado en la literatura judía epigráfica como el Leviatán. El Leviatán, esa serpiente o dragón, pero es como un tipo de dragón marino. No sé cuántos han visto el dragón de los chinos. Es bien similar a ese, pero en el agua. Tenemos al Leviatán y a una confederación junto con él, aparte del Behamot, que es otro grupo de naciones poderosas, o Gog y Magog. Son totalmente diferentes. Hablamos del entendimiento de Gog y Magog entre los rabinos. Para nosotros, que ya venimos tocando este tema, yo lo toqué el año pasado para esta fecha, no nos ha de extrañar que veamos el ataque de hoy. Sí, de momento estamos lidiando con lo que dice la Escritura, lo que vemos en los medios. Pero los que estudian Torah y los sabios en Israel están pendientes de esta temporada porque está asociada siempre con Gog y Magog. A una persona que no está estudiando la Torah, pues obviamente esto es un choque. Pero ya el que lleva unos cuantos ciclos mirando cómo se va moviendo toda la profecía, no es muy extraño, porque sí hay tiempo de gozo, hay tiempo de fiesta, pero también hay tiempo de velar. ¿Y qué pasó hoy en el sur de Israel? Estaban con la guardia baja. Y muchas cosas que estuvieron ocurriendo, que no sé si usted se enteró, pero lograron entrar en pueblos civiles y llevarse a decenas y decenas de personas como rehenes y también soldados. Bueno, es un desastre. Y eso que roguemos al Eterno que no entre Hezbollah en el norte a hacer lo mismo. Entonces, la escatología bíblica o la escatología judía, la manera de que nosotros nos acercamos hoy a este tema, cuando venimos del otro campamento, del cristianismo para acá. Problema que en el cristianismo se ha dado tan duro al mismo tema, pero con unas bases totalmente erróneas, con unas bases de una teología de reemplazo. Y cuando hay una teología de reemplazo envuelta, vas a trazar mal las escrituras. Porque la Biblia no es cristiana. Porque los escritos del primer siglo, los escritos nazarenos, comúnmente llamados Nuevo Testamento, y a mí lo personal yo no me gusta llamarle Nuevo Testamento porque eso es Marción del Ponto que le bautizó con ese nombre. Pero no son cristianos, son judíos también. Y si nosotros no tenemos eso claro, vamos a comenzar a interpretar erróneamente. Entonces, hoy en día no importa la variante de los movimientos de raíces hebreas de la fe cristiana, donde todavía tienen un pie en Roma, el mesianismo o las ramas tradicionales de los netzeritas, los nazarenos, de cual yo vengo, en su gran mayoría no está estudiando esto desde el punto de vista hebraico. Mantienen los filtros, como le dije ya, el entendimiento basado en la teología de reemplazo, y esto hace que uno tenga los muñequitos mal ubicados. Cuando nosotros nos acercamos a este escrito del primer siglo, vamos a entender primeramente que nosotros seguimos un rabino que era judío. Nuestro santo maestro Yeshua tuvo una formación
rabínica. Entiéndase rabínica bajo la estructura farisaica, no después del segundo siglo, sino antes. Igual que Rab Shaul. Por lógica, Rab Shaul, uno de los estudiantes más prominentes de Gamaliel, nieto de Gilel, gran líder fariseo. Rab Shaul o Pablo, que dice siempre, soy fariseo. En cuanto a la Torá, en cuanto al entendimiento, en cuanto a la práctica, fariseo. Y luego le dice, imíteme a mí porque yo imito a Mashiach. Hello. ¿Qué te está diciendo? ¿Acaso entonces Mashiach viene de la misma línea? Analice las palabras de Rab Shaul o de Pablo. Gog y Magog tiene tres diferentes entendimientos. El primero, el que se lee en Ezequiel 38 al 39. El segundo, Gog y Magog, también se puede ver como una organización que intenta destruir a Israel, como está haciendo Hamás, como tiene planificado Hezbollah en el norte, la yihad islámica, las diferentes facciones que están allá, algo del león en Samaria, también se ven como si fueran Gog y Magog. ¿Se entiende así? Y Amalek. Amalek, que en esta división que ustedes ven en pantalla, tiene también diferentes aplicaciones, como Edom o los de Kitim mencionados en la Tanaj, Roma o el cristianismo. Y obviamente el Islam. Así que tenemos diferentes entendimientos a lo que es Gog y Magog. Shlomo HaMelech, Salomón, dijo, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Nosotros como buenos estudiantes de la Torá, que seguimos todos los días buscando, indagando, con fuentes que sean confiables, no con fuentes como Rabino Google o cualquier persona que se ponga una kipá y prenda una cámara sin que usted pueda validar quién es esa persona, dónde fue su formación, quién es su maestro. Su maestro tendrá otro maestro. Todo esto hay que buscar información. ¿Quién es? Nosotros comenzamos a encontrar pistas de que todo lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer en el futuro, ya eso está profetizado. El profeta Yeshayahu o Isaías dice que Hashem, las palabras de Hashem, dice que él declaró el fin desde el principio. Declaró el fin desde el principio. Así que nosotros tenemos que ir al principio para conocer el fin. Pero tenemos que hacer la asignación, tenemos que leerlo, tenemos que buscar los puntos, las conexiones. Estamos a punto, y no que entramos, no sabría decirle, yo creo que estamos a punto, de los Heblei Mashiach. Heblei Mashiach en hebreo significa en español los dolores del parto de la venida del Mesías. Los que nos criamos en el otro campamento escuchábamos esto desde pequeñito. Ya viene en cualquier momento. Ahora, los que llevan tiempo en esto, yo llevo 40 y pico de años en esto, ahora es que nosotros estamos viendo realmente las cosas que se mencionaban en aquellos años. Y por una parte es emocionante, por esta parte te pone a pensar muchas cosas. Y esto no es un estudio de miedo, esto no es un estudio de que usted se asuste, porque yo sé que es normal. Pero ¿sabe qué? Ya se acabó el tiempo de dejar esto para luego. Llegó el tiempo de usted sentarse, de usted poder comprender de qué se trata esto, para poder comprender lo que está viendo afuera. Si no, en Puerto Rico hay un refrán que dice se lo chupó la bruja. Y eso es cuando un surfer se mete en una ola y no salió. ¿Ok? Si usted no quiere, si va a entrar en la ola, porque va a entrar en la ola, usted quiere salir de la ola. Pues para poder salir de la ola, usted tiene que entender todos estos puntos y tiene que estudiarlos. A las personas que piden el estudio, el PDF, no es que simplemente usted lo lea, usted tiene que sentarse a buscar
toda la información para poder conectar los puntos. Los dolores de parto son los problemas que vendrán al mundo antes del advenimiento de Mashiach. Dice el Maharal, un rabino famoso de Israel para la Edad Media, dice, cuando Israel estaba en Egipto y el santo, bendito sea, los sacó, seguramente eran como un feto que había nacido, como se afirma el Midrash. Exactamente cuando estudias el Antiguo Medio Oriente, cuando entraste en las aguas, es como si estuvieras naciendo nuevamente. Todo es cíclico. Todo es cíclico. ¿Dónde nació la nación de Israel? ¿Dónde se formalizó la nación de Israel? En el desierto, en el Sinaí. ¿A dónde usted cree que van a volver? ¿O volveremos? Porque las profecías, Ezequiel, que habíamos hablado, Ezequiel 20, los voy a llevar al desierto de las naciones y van a pasar debajo de mi cayado uno por uno y voy a litigar con ustedes, pero estás en el desierto. Eso es en las naciones, pero la casa de Judá, que está en la tierra de Israel, también tiene que volver al desierto. Literal, y esto lo vamos a investigar si nos da el tiempo. Rabí Yeshua y el rabino Shaul de Tarso. Las palabras de nuestro santo maestro y justo Mesías Yeshua, vuelvo y recalco, deben ser entendidas desde el punto de vista de un rabino, pensando como judíos de primer orden, instruidos en la Tanaj, manteniendo siempre en cuenta que ellos conocían los documentos que nosotros estamos mencionando. Nada de esto era ajeno para ellos. Ellos conocían que se había escrito 200 años, 300 años. Todo lo que decía la tradición lo conocían sumamente bien. Vamos a examinar profetas como Isaías, Zacarías, Ezequiel, cómo ellos están trayendo toda esta revelación. La historia, acabó la recapitulación, vamos al tema ahora. La historia de Israel futuro, donde estamos hoy en día, nosotros la vamos a encontrar con la historia de 10 reyes antiguos de Israel. Son tipología de lo que va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, tenemos el rey Ezequías, que está luchando contra Sennacherib, que es el rey de los asirios, y viene el faraón, que tiene un pacto con este rey, con el rey de Judá, en su ayuda. La abodá, la misión de nuestro santo maestro Yeshua, es un remés, es una alegoría de la angustia de Jacob. La angustia de Jacob es el nombre más correcto para la gran tribulación. Gran tribulación es el término que se le dio en el cristianismo. Acá, como dice Jeremías 30, creo que es versículo 7, la angustia de Jacob. Gran tiempo de angustia será para Jacob, pero de él será liberado. Entonces tenemos dolores de partos. Luego, cuando venga este tiempo fuertísimo, tenemos 1200 días o 3 años y medio que nuestro santo maestro Yeshua va a estar en la casa de Judá. Ahora voy a ir a conectar Daniel 7 con la misión de Yeshua y el tiempo de la angustia de Jacob. 3 años y medio aproximadamente dura la abodá, la misión de nuestro santo maestro Yeshua. Y esto hay que conectarlos con los años, los 1260 días, los 3 años y medio de la angustia. Al final de este periodo, cuando él está a punto de morir, él envía emisarios, los comisiona, le da la seminjá, le da la ordenación como maestros para que vayan a buscar a las ovejas dispersas de la casa de Israel y a todo el mundo que quiera entrar en el convenio. Y eso tiene que ver con las naciones. Y vamos a ver esas dos partes, 3 años y medio que va a ocurrir, 3 años y medio lo que va a ocurrir, lo que sigue con todo el mundo. 42 meses restantes que se puede traducir como tiempo, tiempo y medio tiempo. Eso ustedes yo sé que lo entienden porque se ha dado bastante duro en el otro campamento. Los dolores de parto de Mashiach comenzarán en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, como nosotros habíamos estudiado ya cuando se estaba acercando ese momento, tiene diferentes nombres como Yom Hadim, el día del juicio,
y Yom Hashem, o el día terrible del Señor. Así que cuando se está acercando el mes de Elul, que es el mes que viene antes de este evento de Tishri, ya usted va pensando en su casa, tengo que pagar un precio para prepararme porque viene el día del juicio. Viene Rosh Hashanah. Muchos lo conocen como Yom Teruah. Ese es el nombre de la ceremonia del templo. El día era conocido como Rosh Hashanah. Se aproxima ese día, yo tengo que hacer lo posible. Tengo que sacrificar horas de sueño, tengo que presentarme delante del rey, porque tengo que recargar todo mi sistema. Porque viene el día del juicio. Pero usted no sabe si ese día del juicio de ese año es que comienzan todos estos eventos. Los 3 libros son abiertos en ese mismo día. Rosh Hashanah también se conoce como el juicio mayor. Van a pasar 10 días entre ese juicio mayor hasta el juicio menor, que se le llama Yom Kippur. Pero esos 10 días son llamados los días de asombro. Los días donde el pueblo se queda atónico de cómo Hashem los está liberando. Y van a ocurrir varias liberaciones. Estamos hablando de la liberación número 1 de Gog y Magog, y luego la liberación número 2 contra el Leviatán y el falso profeta, y toda esa confederación de personas. Específicamente, no sé cuántos leyeron algo en el chat ayer, en Hoshana Rabbah, que fue ayer, se comienza a ver el resultado de la decisión del Tribunal Celestial. Un día como ayer. Y el ataque comenzó de madrugada. No hay casualidad. Ya todo está escrito. Pero ustedes saben que siempre el juicio comienza ¿por dónde? Así que el juicio empezó siempre por allá. No es que aquí no va a pasar nada. Primero viene allá y después se va esparciendo para todo el mundo. Y el que tenga oído, oiga. Se abren los 3 libros. El Sefer Chaim, o el libro de la vida, los que siempre han tenido esperanza en Hashem. Esto es importante, porque no estamos hablando ahora de personas que necesariamente están hoy con nosotros, pero sí tienen una convicción de que Hashem los va a salvar. Y eso abarca muchas líneas de pensamiento. Te van a tener que definir en un momento dado. Tenemos el Sefer Rashim o Harashim, el libro de los malvados, el libro de los perversos, los que siempre han rechazado a Hashem y no creen que hay una esperanza del cielo. Y por último, tenemos el Sefer Habeonim, el libro de los indecisos. Estos no están anotados ni en el libro de la vida ni en el libro de los malvados. Estos que están allí tienen que esperar hasta el segundo juicio menor para entonces, si se definieron en ese punto al lado de la vida, esperen un rescate diferente. Créeme que usted quiere estar en el Rosh Hashanah, en el equipo o el grupo que se va en Rosh Hashanah. Y ya mismo le digo para dónde se va. Rosh Hashanah y la resurrección. El arrebatamiento que hemos leído tantas veces. Se le conoce también en el hebreo como Asaf. Asaf significa el recogimiento. Recogimiento de los justos. Y para ser un justo o un sadiquín, eso implica mucho. Eso ocurre en Rosh Hashanah, como dice Rab Shaul o Pablo en 2 de Tesalonicenses, al sonido del último shofar. Muy diferente a como menciona el Rabbi Yeshua, al sonido del gran shofar. Si conoces el festival, si conoces el día, si conoces el matzor, la liturgia de ese día, te vas a dar cuenta que son eventos diferentes. El último shofar es al final de los 100 toques. Y eso solamente va a ser en Rosh Hashanah, con Yom Teruah. Pero el gran shofar
es el que se suena al final de Yom Kippur y declara el jubileo. Son expresiones idiomáticas que te van a ayudar a entender. Como nosotros no nos criamos en la cultura, pues quizás podemos entender que es lo mismo, el mismo evento. No, Rab Shaul te está hablando de un evento diferente y nuestro santo maestro Yeshua en Mateo 24 te está hablando de otro evento. Perece el justo. Escucha esto bien. Isaías 26, 1 al 3. Perece el justo y no hay quien eche de ver. Y los justos son recogidos y no hay quien entienda que delante de la aflicción es recogido el justo. Vendrá la paz. Descansarán sobre sus camas todos los que andan delante de él. Isaías, 57, 1 al 2. Ahora viene Isaías 26, 1 al 3. En aquel día cantará este cantar en tierra de Judá. Hoy fuerte ciudad tenemos. Salud puso Elohim por muros y antemuros. A abrir las puertas, tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti te ha confiado. ¿Dónde usted ha escuchado la expresión abrir las puertas? No es importante. ¿Cuándo se abren las puertas y cuándo se cierran las puertas? Rosh Hashanah, muy bien, pastora. Rosh Hashanah se abren las puertas y se cierran en Yom Kippur. Muy bien. Vuelvo y digo, si conocemos la liturgia y el matzor de ese día, nosotros nos damos cuenta que esto es un lenguaje que se practica todos los años, todos los años, todos los años. Así que nos está diciendo que cuando se abran las puertas, el justo va a ser recogido. Recuerde que cuando Rab Shaul habla de todos estos conceptos en Segunda de Tesalonicenses y en las otras citas de él lo está sacando de alguna fuente judía, porque él no es cristiano. Él está basándose en un pensamiento que es normal dentro del fariseísmo, dentro de la observancia de la Torá. No es nada nuevo. Isaías 26, 19 al 21. Lector. Isaías 26, 19 al 21. Tus muertos vivirán y junto con mi cuerpo resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual cubierta de luz, que la tierra echará a los muertos. Anda pues, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra atrás de ti tus puertas. Escóndete un poquito. Hoy por un momento, entre tanto que pasa la ira, porque he aquí que el Eterno sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él. Y la tierra descubrirá su sangre y no encubrirá más a sus muertos. Y comienza hablando con la resurrección. Tus muertos vivirán. Para el evento de Rosh Hashanah. Entra en tu aposento. ¿Qué aposento será el que está hablando? No podemos descartar que hay una boda envuelta también. Y hay una coronación del rey. Pero también se habla de un tiempo de ira, el cual no están aquí estas personas, porque se levantaron. Tenemos la coronación de Mashiach, como ya dije, y las bodas. Tenemos que para este momento el altar también debe ya estar comenzando a funcionar. El altar aquí en la tierra, el altar del templo. Todavía no hay templo. El templo debe comenzar a construirse. Pero nosotros encontramos en Esdras 3 que mientras el templo se estaba construyendo, que duró 20 y pico de años la construcción de este templo, el altar estaba funcionando. Se estaban llevando las ofrendas. Así que no hay nada nuevo, se puede hacer lo mismo. Debe pasar un evento de grandes proporciones, que Israel tome el control del monte del templo. No sabemos si eso va a ser ahora. Y eso ocurre en las próximas semanas, pero estamos hablando de cosas grandes, y se apoderan del templo, el monte del
del Hal Habayit, ya usted puede ubicar dónde nosotros nos encontramos. Y comienza la limpieza y comienza la preparación. En este Pesaj que viene ahora se piensa matar la vaca roja para tener las cenizas listas. Tienen que tener esas cenizas para poder purificar toda el área. Así que estamos hablando de algo que puede darse rápido. Escuchaba en enero pasado a nuestro maestro Joseph Good, que nos decía que puede tener una carpa mientras el altar está funcionando, con una carpa al lado donde se ponga la menorá y los panes mientras todo sigue la construcción. No sabemos si la construcción se va a dar completa, pero lo que es importante es el altar también. El altar representa la autoridad de Hashem una vez más en la tierra. Entonces, cuando todo esto esté moviéndose, el falso Mesías va a aparecer en Europa. Y en un Yom Kippur se va a firmar un tratado de paz con Israel. Y usted va a decir, en Yom Kippur. ¿Pero por qué en Yom Kippur? Hasta el día de hoy no habíamos tenido un evento de grandes proporciones como la guerra de Yom Kippur en el 1973, hace 50 años. En Yom Kippur, ustedes saben que hasta el aeropuerto cierra. Los canales de televisión no operan, ni de la radio. Nadie está operando. En ese Yom Kippur de 1973, todo el mundo estaba en la sinagoga. No tenían manera de comunicarse con los soldados. Así que tuvieron que enviar a todas las direcciones de Israel personas, literalmente, físicamente, para buscar a todos los soldados por listas. Y si usted va a los documentos, va a YouTube, están las películas, usted va a ver a los soldados saliendo para las bases todavía con los talit puestos. Y todo el mundo corriendo y buscando para prepararse. Y fue un evento que paralizó a la nación, toda la nación. Así que debe pasar un evento tan y tan grande que en Yom Kippur se tengan que sentar el gobierno de Israel a firmar ese tratado con el falso Mesías. Pero todavía tenemos a Gog y Magog antes de ese evento. ¿Van conmigo? ¿En serio? Entonces, Gog y Magog, recuerde, Behamot es como un toro grande, peligroso, muy peligroso. Entrará también en guerra con el falso Mesías o con el Leviatán y comenzará a derrotarlo. En Rosh Hashanah del 4º año de los 7, Gog y Magog invadirá a Israel. Tenemos que recordar que Gog y Magog será destruido en las montañas de Israel. Invadirá a Israel y va a destruir el IDF, el ejército de Israel. Lo va a derrotar. Y ahí es que Israel va a clamar a Hashem. Va a clamar a Hashem porque no hay esperanza. Tenemos que entender que el 70% de Israel no eran kosher las que conseguí. No eran kosher y para presentar una imagen que no va, no pude. El 70% o más del 70% de la población israelí no son religiosos. No creen, algunos son ateos. Menos del 30% está fraccionado. Son religiosos en alguna forma. No hay unidad, no hay shalom. En ese momento, esos 70 y pico % que son seculares, los que queden vivos en ese tiempo, comenzarán a reconocer que hay un Dios que recuerda el pacto y se van a tornar hacia Hashem. En ese momento, cuando ellos vean el milagro que ocurre, cómo son destruidos, estamos hablando de un super ejército. No es solamente un país. Estamos hablando de una confederación completa. Los rusos, los chinos, los persas, probablemente los coreanos del norte, los turcos, todas estas personas invadiendo.
simultáneamente, un super ejército, y todos ellos destruidos en las montañas de Israel. Todos y cada uno de ellos. ¿Qué ocurre en ese momento? Y para esto, por favor, vayan a estudiar la historia del rey Ezequías contra el rey de los asirios, contra Sennacherib. El Leviatán o el falso Mesías, cuando ve la destrucción de Gog y Magog, va a tomar ventaja y va a ir a invadir las tierras de Gog y Magog. Y se va a apoderar de todos esos territorios. De todo eso. Esto estamos hablando de un evento de grandes proporciones. Sabemos que hace ya 2 años ya casi estamos escuchando bien fuerte sobre guerras y rumores de guerra, y esto no para, no se detiene. Las economías del mundo suben y bajan, los intereses suben y bajan, la inestabilidad en todo. Hermanos, no se asuste, pero esto no va a mejorar. ¿Ok? No importa las proyecciones que hagan los gobiernos y en las economías, no va a mejorar. Ya cruzamos todo eso. Del COVID para acá, todo comenzó a cambiar, todo. Y si en el COVID usted flaqueó, que era una prueba, ¿cómo usted cree que va a poder lidiar con lo que viene? Si usted le creyó al gobierno y a la CDC y a todas las mentiras que decían estas personas, que decían, sí, con una tú resuelves. Después decían, no, un refuerzo. No, ponte 2. No, con 3. No, con 4. Y se le olvidó que la tarjetita que daba tenían como 5 o 6 marquitas. ¿Por qué? Y flaqueó ahí. ¿Qué va a pasar acá? La confianza se pone en Hashem. La confianza se pone en Hashem. Pero solamente las personas que están de verdad cimentadas en la Torá pueden entender todas estas cosas. Piense, si Hashem nos permitió llegar hasta este momento, aquí, conocer la verdad, es con un propósito. Él nos va a dar fuerza, Él nos va a dar ánimo para poder pasar todas y cada una de estas pruebas. ¿Qué dijo Mashiach? Lo dijo la hermana el miércoles. Los que resistan, los que perseveren. Estamos aquí con un propósito. Entonces, cuando el falso Mesías, el Leviatán, se apodere de todas estas tierras y los domine, porque ya no tienen ejército, ahí va a poner todos sus cañones hacia Israel. Y vendrá como que es la respuesta de todo. Y vendrá entonces para hacer un pacto con Israel, que ha de firmarse el día de Yom Kippur. Los planes de esta persona, que todavía no sabemos quién es también levantar una estatua en el monte del templo. Una estatua obviamente para que sea adorada. Y esto no es nada nuevo, esto pasó con Antíoco Epífanes, que puso una estatua allí con su misma imagen para que fuera adorado como una deidad en el tiempo de los macabeos. Nos dirigimos hacia allá, hacia ahora Hanukkah. La historia repitiéndose una y otra vez. Hemos tenido prototipos de falsos mesías en la antigüedad, como ese, Antíoco Epífanes, como el sinvergüenza de la Segunda Guerra Mundial de Alemania. Son prototipos para que nos demos cuenta qué va a ocurrir. ¿Qué es la angustia de Jacob? Si murieron más de 20 millones en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, eso no va a hacer nada con lo que se aproxima. Y por eso usted tiene que estar entendiendo y comprendiendo todas estas cosas para saber cómo va a actuar, qué va a hacer, dónde está puesta su confianza. Porque si usted es Israel, y usted es Israel, ¿cierto? Los amén están hoy en low. Si usted es Israel, nuestra casa está allá en el Medio Oriente. Un amén. Baruch Hashem. Y si nuestra casa está allá, tenemos que buscar la forma de llegar allá. Porque acá, miren los patrón. Yo hablé de todo esto en la clase
pero fue la casa el jueves. No lo puedo decir aquí porque me van a eliminar el video. Pero los mismos enemigos, literalmente, que teníamos en la Segunda Guerra Mundial, todavía están sus nietos y bisnietos en el poder, en el Canadá, aquí, en Ucrania. Los mismos. Vaya a la clase y véala. El falso profeta. Ahora tenemos un falso profeta que también hemos escuchado muchas veces. Así como el Mesías tiene a Eliahu que lo precede, también el falso Mesías tiene un falso profeta que lo va a preceder. Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Trajemos en escena también a los 2 testigos. ¿Será posible que venga literalmente Moshe Rabenu y Eliyahu Hanabí, el profeta Elías? ¿O será que vienen 2 personas con sus características y con el espíritu de estos? Recuerde las palabras del Rabbi Yeshua cuando habló de Yohanan Hamabdil, el inmersor, el comúnmente llamado el bautista. Él dijo, ese era el Eliyahu que había que venir. Y no fue que Eliyahu reencarnó. No crean eso. Era uno con sus mismas características, con su fogosidad, con su entrega a Hashem. Debemos esperar 2 personas para ese tiempo también que se levanten con las mismas características. Vamos a examinar y a comparar a Eliyahu Hanabí, a Elías, el profeta, versus el falso profeta que también se levanta. Apocalipsis 13, 3. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis 11, 5. Y si alguno les quisiera empecer, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno le quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. ¿Será esto una metáfora o será literal? Elías, se esconde por 3 años y medio. ¿Por qué 3 años y medio? ¿Qué nos estará tratando de mostrar Eliyahu? 3 años y medio escondido. Más tarde el rey Ocosías lo busca, pero los primeros mensajeros del rey son consumidos por el fuego. Está Eliyahu en una montaña, llega el primer destacamento de 50 hombres enviados por el rey Ocosías y le dijo, ¿tú eres el varón de Elohim? Y Eliyahu le dice, si yo soy el varón de Elohim, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y asimismo bajó fuego del cielo y los consumió. Después el rey envía 50 más. Y esos 50 llegan y hacen la misma pregunta. Tú eres varón de Elohim. El rey te está buscando, ven con nosotros. Si yo soy varón de Elohim, que venga fuego del cielo y los consuma. Y vino fuego del cielo y los consumió. ¿Qué le decían los estudiantes del Rabbi Yeshua? Que tú no oras para que esta gente sea consumida. Siguiendo el mismo patrón. Conecten. También Eliyahu es prototipo de Mashiach. Y llegó el tercer destacamento, 50 hombres más. Y ese se arrodilló y pidió piedad. Y le dijo, por favor, no nos hagas nada. El rey te está buscando, ven con nosotros. Y él fue. Así que el falso profeta haga ese tipo de milagros. Hermanos, no se asuste. Hermanos, no crea en él. Porque ya se nos está diciendo bien claro. Esto es lo que viene. No crean. Los sistemas se pueden inventar hologramas en el cielo, sonidos que lo escuchen toda una nación. Tienen la tecnología para hacerlo. Terremotos, tormentas, tienen la tecnología para hacerlo. Hace mucho tiempo.
¿Cuántos han visto últimamente los videos de gente desapareciendo de momento? Y ya comentando, llegó el rapto. ¿Estamos aquí? No nos fuimos. Vamos al cementerio a ver si vemos tumbas abiertas. Porque se supone que los que están muertos y creyendo en Mashiach se levanten. Están cerraditas. Pero mi pueblo perece por falta de conocimiento. Apocalipsis 13, 14 al 15. Estamos hablando del falso profeta. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que los que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Hay un midrash que dice que cuando la multitud mixta que salió de Egipto construyó el becerro de oro, el becerro hablaba también. ¿Te parece a esto? Entendiendo un poco acerca de esta imagen que se levanta, la abominación desoladora, un poco mejor. Mateo 24, 15 al 16. Estas son las palabras de nuestro justo y santo maestro Yeshua. Por lo tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel, el profeta, que estará en el lugar santo, el que lea entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Daniel 9:27. En una semana confirmará el pacto por muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente, y a causa de la multitud de las abominaciones vendrá desolamiento, hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo abominable. Daniel 11:31. Sus fuerzas armadas se dedicarán a profanar la fortaleza del templo y suspenderá el sacrificio diario, estableciendo el horrible sacrilegio. Daniel 12:11. Y desde el tiempo que fuera quitado el continuo sacrificio hasta la abominación de asolamiento habrá 1290 días. El Rabbi Yeshua está diciendo, cuando veas la abominación desoladora, y no habla en pasado, habla en futuro. Cuando veas, los romanos destruyeron todo el templo y no levantaron una estatua. Así que está hablando para el futuro. Cuando veas, significa que la vamos a ver. Cuando veas. Esto es un artículo de la enciclopedia judía acerca de la abominación desoladora. Y dice así. Es una expresión que aparece en Mateo capítulo 24, 15 y en Marcos 13, 14, donde el texto griego tiene, y no se lee en griego, sin embargo se refiere a una expresión hebrea que se encuentra en Daniel como tal, capítulo 9, 27, donde hay una mem envuelta. El contexto de este pasaje no deja lugar a dudas sobre lo que se pretendía con esta expresión un tanto extraña, a saber, la transformación por parte de Antíoco Epífanes del templo sagrado de Jerusalén en uno pagano. Tanto en el hebreo bíblico como en el rabínico, abominación es un término familiar para un ídolo. Y tiene la misma connotación de Daniel, en lo que nos está diciendo. Con un ídolo que se quiere que se adore, que se postre. Recuerde que el enemigo quiere que usted haga todo el ejercicio completo. Y es importante que podamos comprender esto. Es un poco largo este artículo, pero si usted lo puede buscar, busque el Jewish Encyclopedia y ahí busque abominación desoladora. Léalo. Según la mayoría de los comentaristas modernos, estos pasajes son un apocalipsis judío
El escritor dice algo teñido de cristianismo, que sabemos que no había cristianismo en el primer siglo todavía. Así que lo que nos está diciendo es que todo va de acuerdo al pensamiento judío. Abominación desoladora, pero ahora basado en la literatura rabínica. Los rabinos en su conjunto consideran que la expresión se refiere a la profanación del templo mediante la erección de una estatua de Zeus en su recinto sagrado por parte de Antíoco Epífanes. Algunos rabinos, sin embargo, ven en él una alusión de Menaces o Menashes, quien, como se relata en 2 de Crónicas 33:7, erigió una imagen tallada en la casa de Elohim. Hashem mandó a los babilonios se lo llevaron preso, él se tuvo que humillar, él tuvo que realmente reconocer a Hashem y Hashem le dio una oportunidad. Pero tuvo que pasar todo este evento de ser llevado cautivo. Los dichos de nuestro justo y santo maestro Yeshua. El rabí Yeshua dice, cuando veas en tiempo futuro, ya esto lo mencioné, vámonos a los primeros 3 años y medio de los 7. En el tiempo de los 3 años y medio se coloca la abominación desoladora en el monte del templo. Para esto, claro está, ya está funcionando el altar y hay una edificación que se está llevando a cabo. El falso Mesías termina la guerra contra Gog y Magog, se dirige a Jerusalén, las ofrendas serán quitadas, lo que implica que ese altar ya está en función, como dije. Podemos entender entonces que el altar y la reconstrucción del templo va en pie. Esto está ocurriendo en el principio de los 3 años y medio. Para esto Israel debe pasar una situación, un evento muy fuerte. Ellos van a aceptar a este falso Mesías, pero cuando vean la imagen, cuando vean que cruza un espacio sagrado, cuando vean que no puede hacer lo que está haciendo, ahí es donde van a comenzar a reconocer que ya Mashiach vino. Ahí, basado en el entendimiento judío, van a entender que el Mashiach ya vino. Y viene el momento de la huida. Porque Mashiach dijo, cuando veas la abominación, huye. Tienes que irte al desierto. Y nosotros encontramos mucha evidencia de cómo va a ser esa huida al desierto, de dónde se va a encontrar en el desierto toda la casa de Judá, y también posiblemente quién más esté allí acompañando a la casa de Judá. Huyan a las montañas y al desierto. Dicho sea de paso, ese es uno de los lugares que está marcado para la huida. No piensen en un desierto de arena. Estamos hablando de un desierto muy parecido a ese, de piedra. Caliente, muy bien. Bien certero el pastor. Apocalipsis 12:6. Las personas que están en Jerusalén y en todo Israel huyen al desierto. Como dice el rabí Yeshua en Mateo 24:15, 20. Cuando veas, hora de moverse. Ya no hay hora de titubear. Y ahí es cuando él dice que la huida no sea en invierno ni en Shabbat. Ruega porque esa huida no sea ni en invierno ni en Shabbat. ¿Qué pasó hoy? Shabbat. Y en Shabbat estás relajado. Y en Shabbat no estás pendiente de que va a pasar algo malo porque todos estamos en Shalom. Pero el enemigo ese siempre ha sido el patrón de operación. Los macabeos, cuando el ejército griego estaba atacando, ellos se dieron cuenta que en Shabbat nadie peleaba. Y se habían escondido en las montañas. Pero en Shabbat no hacían resistencia y morían. ¿Y qué dijeron los líderes? Hay que pelear en Shabbat. Porque si no peleamos en Shabbat, nos aniquilan. Míralo hoy en día. Míralo, ahí está el mapa. Pero como desgraciadamente hay un estado secular que no tiene la Torá como constitución, solamente un grupo pequeño está pendiente de todo esto. Dicho sea de paso, una de las unidades de combate que salió a pelear ahora era todo de jaredí, de ultraortodoxo. Hoy.
Apocalipsis 12:6. La mujer huyó al desierto, a un lugar que Elohim le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. La mujer es Israel. En este caso, la casa de Judá. Pero también hay otras personas que están con esta mujer, como dije al principio. Y le fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y la mitad de un tiempo. Se le dieron alas. Un evento similar ocurrió en Shemot, Éxodo 19:4. Ustedes han visto lo que ha hecho a los egipcios, lo que he hecho a los egipcios, y cómo los he tomado sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Conecta, hermano. Hashem le dio alas a Israel y dice, los he traído a mí. ¿A dónde los llevó Hashem aquella vez? Al desierto de Sinaí. Todo vuelve a repetirse. Pero el desierto de Sinaí no es el que dice la tradición cristiana hoy en día, en la península de Sinaí, en Egipto. No está allí. Está en Arabia. Apocalipsis 12 hasta el 13:1. Asignación, si lo pueden leer, porque solamente tengo aquí un resumen. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por las corrientes. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado en su boca. La expresión del agua, ya sabemos que es una prueba, pero también en el Tanaj, el agua significa que hay un ejército que viene persiguiendo a la nación de Israel. Momento crucial. Esto es basado obviamente en la opinión de nuestro rab Joseph Good. En el momento en que Israel veía que fue salvado sobrenaturalmente, como yo dije ya, reconocen a Hashem. Y luego de esto, cuando ven que algunos sectores lo habían declarado Mashiach, viene y hace algo que no se supone que haga. Y puede ser tantas cosas. Puede mandar a frenar los sacrificios, las ofrendas. Puede simplemente caminar por un área cerca del altar que solamente los Kohanim o un rey de la casa de David pueda hacerlo, pero basado en los estatutos que ya está escrito. En ese momento ellos van a reconocer al verdadero Mashiach. Y el verdadero Mashiach no es ni el Jesús católico, ni tampoco es el Jesús evangélico. Esos no son Mashiach. El mundo desconoce en su mayoría quién es el que está en el medio. Y todo el mundo dice, no, Yeshua, Jesús. No es lo mismo. Recuerda que Jesús te lleva a Roma. Ellos van a reconocer, porque son judíos, al Yeshua o al Mashiach profetizado, al que venía humildemente, el que enseñó Torah, del que habló Rab Shaul. ¿Dónde serán los lugares entonces de protección? Está profetizado en el Tanaj. Dicho sea de paso, esa es una foto de uno de los lugares. Tenemos la clave en Isaías 16 del 1 al 5. Isaías 16 del 1 al 5 nos da diferentes claves de dónde son los lugares. Para que tengan una idea, algunos de los lugares son también por los lugares que pasaron cuando estuvieron a punto de entrar a la tierra prometida. El lugar donde pasaron nuestros antepasados cuando ya Moshe estaba llegando el momento de irse. Y dice así, envía corderos del gobernante de la tierra desde Sela, Mitvará, al monte de la comunidad de Sión. Sela Mitvará, el desierto de Sela. Pendiente ese nombre porque ahorita lo vamos a estudiar.
y será como ave errante, expulsada del nido. Las aldeas de Moab estarán en los vados de Arnón. ¿A quién van a expulsar de su nido? A Israel. ¿Dónde es el vado de Arnón? ¿Dónde es Moab? Moab es Jordania. ¿Okay? Pero es la parte más desértica de Jordania, más desolada de Jordania. ¿Cuántos han visitado Israel aquí? ¿Cuántos de ustedes? Cuando van al sur, al Mar Muerto, y ven la otra orilla del Mar Muerto. Estamos hablando de todos esos lugares. Que se ven las montañas. Y dice así: trae consejo, juicio deliberado. Haz como la noche tu sombra al mediodía. Oculta a los exiliados. No reveléis al vagabundo. Mis desterrados habitan entre ti, Moab. Conviértete en un escondite para ellos delante del saqueador, porque el ordeño ha llegado a su fin. Las ubres han desaparecido, los holladores han cesado de la tierra, y el trono será establecido mediante la bondad amorosa, y sobre él se sentará en verdad en la tienda de David, uno que juzga y demanda justicia y hace justicia. Hashem está diciendo por boca del profeta dónde son algunos de los lugares donde se va a ir escapando. Y la tierra de Jordania, que es bastante grande, en el 95% es ese lugar, pero en unos sitios en específico. Ahí tienen el mapa la línea donde dice Moab, todo eso hasta abajo donde dice Edom, Etzion Geber y Midian, eso es Jordania hoy en día. Específicamente vamos a ver si Seret, ven Seret por allá arriba donde dice Edom, arriba de Edom dice Seret, ese es uno de los lugares donde se va a estar refugiando. Pero obviamente el Eterno, que lo sabe todo, simplemente los que están en esa región cerca, o los que se encuentran en el área de Beersheba, en el sur de Jerusalén, pueden escapar por esa zona. Hay más lugares a través de todo lo que es el mapa de Israel, y es lo que vamos a examinar. Isaías 21, 13 al 17. Escuche bien esto. La dura profecía acerca de Arabia. El bosque de Arabia te hospedaste en los caminos de tus primos. ¿Habían escuchado esto antes? Interesante porque habla bien claro Hashem. Al sediento le llevan agua. Los habitantes de la tierra de Temá. Tierra de Temá, bien importante, también hay que buscar dónde es. Con su pan vinieron delante del vagabundo. Porque a causa de las espadas se extraviaron. Por la espada tendida, por el arco tensado y por la presión de la guerra. Porque así me ha dicho Adonai, dentro de un año, como los días de un asalariado, terminará toda la gloria de Cedar. Y el resto del número de los arcos de los héroes de los hijos de Cedar disminuirá, porque el eterno Elohim de Israel ha hablado. Así que tenemos ya aquí ahora mismo entrando ahora a Arabia. Estábamos en Jordania, en esa zona. Ahora estamos mencionando Arabia. ¿Por qué Arabia? Porque allí está el monte Sinaí. Tibna. Están viendo en pantalla. Pero Tibna es bastante grande. Está metido en el desierto del Negev, el sur de Israel. El parque de Tibna está ubicado a unas 25 kilómetros, 17 millas, al norte de Eilat, en el desierto del Negev, una de las atracciones más grandes del sur de Israel. El parque se encuentra en un entorno desértico maravillosamente majestuoso. Aquí se puede ver un poco mejor Midian y el monte Sinaí. No conseguí otro mapa que fuera más grande, pero ahí se puede ver de dónde estamos hablando. Eilat, que comienza al final del Mar Rojo. Examinemos ahora
la vida de Eliyahu Hanabí y lo que dice Jacob, mal traducido como Santiago, 5 del 17 al 18. Eliyahu o Elías huye del reino del norte y se esconde por 1260 días. ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Casualidad? No hay casualidad, porque se repite una y otra vez. ¿Cuánto fue la sequía que Eliyahu dijo, aquí no va a llover más? Cuando estaba Acab, 3 años y medio, 1260 días. Y el número se repite una y otra vez. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pero Elías también huyó y se escondió porque lo estaban buscando. Y huyó en diferentes direcciones, en diferentes eventos. Una de estas huidas fue al monte Sinaí. ¿Recuerdan cuando dice que pasó un terremoto? Y dice, pero allí no estaba Hashem. Y vino un viento recio, allí no estaba Hashem. Y cuando vino un sonido apacible, salió la voz de Hashem y le dijo, Eliyahu, Eliyahu, ¿qué tú haces aquí? ¿Por qué el monte Sinaí? ¿A dónde se fue Rab Shaul a reprogramarse cuando tuvo el encuentro con nuestro Mashiach Yeshua? Gálatas 1, Arabia, al monte Sinaí. ¿Dónde nace la nación de Israel? En el monte Sinaí. ¿Dónde Hashem va a llevar a un grupo? Porque otros van a ir en otras direcciones paralelamente al mapa de Israel, pero otro grupo va a ir al monte Sinaí. El arroyo de Kerit. Elías anuncia una gran sequía. Ahora bien, Elías, el de Tishbe de Galaad, fue a decirle a Acab, tan cierto como vive Adonai Elohim de Israel, a quien yo sirvo, te aseguro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Elías entonces se va, sabemos la historia. La palabra de Adonai vino a Eliyahu y le dijo este mensaje: sal de aquí hacia el oriente, escóndete en el arroyo de Kerit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías o Eliyahu se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra de Adonai. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Hay algunas personas que sugieren que el cuervo realmente eran personas y no las aves. No sé. Pero mire dónde está el arroyo de Kerit. Paralelamente, todos los que viven entonces en esa área de Samaria pueden huir en esa dirección. Esta parte todavía es Jordania, pero puede ser. Sí, sí. Y Hashem dice, a la tierra de tus primos. Todavía estamos en la expectativa porque hasta donde yo sé, Arabia, los saudíes no se estaban pronunciando acerca del evento. Sí habían dicho que por favor se detuvieran, pero no tomó bandos. Esto es interesante. El arroyo de Kerit. Este arroyo que está en donde es hoy en día Jordania, fue uno de los lugares donde huyeron los judíos nazarenos en la guerra entre Bar Kokhba y los romanos. O sea, que ellos conocían el lugar. Cuando comenzó la guerra con el general Bar Kokhba tenía un ejército muy bueno, logró vencer algunas legiones romanas. Vinieron diferentes judíos de diferentes facciones y le dijeron a los nazarenos, tenemos que pelear porque Mashiach está ahí peleando. Los nazarenos dijeron, no, ese no es Mashiach. Nosotros no podemos apoyarlo porque ese no es Mashiach. Y tomaron la decisión de irse y muchos se fueron en esta dirección. Aquí es que comenzaron a decirle, ustedes son unos traidores, y sucedieron otras cosas.
Pero es importante porque ese grupo también huyó en esta dirección. Si usted está en Israel para esta época, usted necesita conocer todos estos puntos. Eliahu y la viuda de Sarepta. Primera de Reyes 17 del 9 al 16. Ve ahora a Sarepta en Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Eliahu se fue a Sarepta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Y mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Y conocemos ya cuál es la historia. Detrás de todo esto, ¿qué hay? Hay una persona que está sustentando al profeta de Hashem. Y esta historia también nosotros la podemos conectar. ¿Cómo vendrán personas que Hashem escoja para sostener a aquellos que están en el desierto? Tenemos al sur de Israel, al oeste de Jordania, al norte de Arabia Saudita, Sela. Le dije que tuvieran pendiente ese nombre, Sela. Tenemos el monte Sinaí, tenemos el valle de Seret, el valle de Arnón, el valle de Jaboc, el río Yarmuk. Hashem va a guardar todos y cada uno de estos lugares, porque hacia allá irá huyendo y resguardándose por 3 años y medio el remanente de la casa de Judá. Y todavía tenemos más evidencia de que esto ocurrió así en el pasado. Aquí tenemos un mapa donde se puede ver el río Jaboc, Mahanaim, bien importante, está arribita de la fecha, está pequeñito, pero es importante ese lugar. Yarmuk, abajo del Golán. Todo eso es Jordania hoy en día. Seret Wadi, todo esto, Arnón nuevamente, todo pertenece a Jordania. Sela, ¿se acuerdan de Sela? ¿Verdad que le dije que estuvieron pendientes? Otro nombre para Sela es la roca. Que es Petra, en Jordania. Así que Petra va a funcionar como un lugar para resguardar personas de la casa de Judá. Son bastantes lugares. Y si usted ve el mapa, estamos hablando que son lugares que están paralelos a diferentes ciudades de Israel en el norte, en el centro, en el sur. Hashem ya tiene preparado todo esto desde la antigüedad. Allí Hashem entrará nuevamente en relación con ellos. Yo sé que muchos de ellos ya están en relación con Hashem. Y para esto hay que ser valiente porque no te puedes quedar en la comodidad. No puedes quedarte con el pensamiento de que no me va a pasar nada. Yo estoy con Hashem. Hashem te está diciendo de antemano, tienes que levantarte, tienes que huir. Si te quedas allí, esto es como el evento de la inundación. Van a rescatar a una persona que ya se trepó arriba en el techo del hogar. No, Hashem me va a salvar. Y vinieron en una lancha, después vinieron en otro lado, vinieron al final hasta en un helicóptero. No, Hashem me va a salvar. Hashem ya nos está dejando saber que hay los lugares preparados para que uno pueda huir. Aquí se ve un poco mejor el monte Sinaí, que está en esa misma dirección, caminando más al sur. Le preguntó nuestro Rab Joseph Good hace 2 años atrás aproximadamente a un rabino en Israel, ¿qué crees de esto lo que está ocurriendo cuando el evento del COVID? Y él le dice, todos acá los rabinos estamos de acuerdo que ya comenzaron los dolores de parto. ¿Y qué debería hacer? Le pregunta el Rab Joseph. ¿Qué debería hacer la judería que está en Estados Unidos? Salir de Estados Unidos. Salir de Estados Unidos. Hace 2 años atrás, no,
estaba en Puerto Rico, como 4 años atrás, estaba escuchando a un rabino, Alona Navá. Su abuela era sobreviviente del Holocausto, todavía está viva. Vive en Nueva York, o vivía en Nueva York, creo que ya se fue para Israel. Y la abuelita le decía, hace como 4 años atrás, estoy viendo los mismos síntomas de cuando los nazis se estaban levantando en Alemania. Y le decía a él, huye, sal de aquí. Y el Rab Job le decía a ese rabino, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Y el rabino le dijo, ¿te acuerdas de la multitud mixta que salió de Egipto con el pueblo de Israel? También ahí ustedes tienen que salir. Y él le decía, pero es que nosotros no tenemos documentación, nosotros no podemos, no tenemos, legalmente no podemos llegar allí, ¿qué vamos a hacer allí? Y en la opinión de él dice que nosotros poco a poco tenemos que abrirnos el camino para conocer estos lugares y llegar a esos lugares, en medio de todo este escenario que estamos presentando. Porque todo vuelve y se repite una y otra vez, una y otra vez. Mire cómo llegaron la mayoría de nuestros hermanos a Israel en el tiempo de entre los años 30 a los años 40. Muchos de ellos llegaron por contrabando, indocumentados, porque el Imperio Británico no permitía que ellos llegaran allí. Levantaron unas cárceles en la islita, creo fue de Creta. Si no fue de Creta, es la que está al lado. No recuerdo ahora bien. Un campo de concentración para sacar a todos los que estaban llegando ilegal. Los interceptaban en los barcos y los sacaban y los ponían allí. ¿Cómo llegaron los etíopes, los judíos etíopes a Israel? Las operaciones alfombra voladora, diferentes tipos de operaciones desde principios de los años 80 hasta los 90 y algo, por filtración, poco a poco, poco a poco. Entonces, si la historia me está dando ya un patrón, ¿usted cree que esto va a cambiar? Va a cambiar. Así que tenemos mucho trabajo que hacer, tanto físico como prepararnos aquí mentalmente, porque como digo, el tiempo, ya no hay casi tiempo para esto. Miren la historia. Estoy casi en el tiempo de la 1:30 todavía. La historia de David y Absalón. El nombre era Absalom. Ustedes saben ya la historia, lo que hizo Absalom. Absalom, que significa, tiene dos palabras, Ab, padre, y Shalom, padre de paz. Lo menos que tenía era paz. Era un manipulador. Se quería ver delante del pueblo como la opción. Se paraba cerca del palacio y veía a las personas que venían a consultar al rey. Y le decían, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Le contaban toda la historia y él decía, si yo fuera rey, yo hubiera hecho esto y te favorecía a ti. Y con engaño se ganó al pueblo o una parte del pueblo. Pero esta persona era un asesino. Esta persona era un arrogante. Esta persona era muy vanidoso. Y fue a matar a su papá. Él es una figura del falso Mesías. Y la Tanaj está llena de ejemplos de figuras de Mashiach y figuras del falso Mesías. En 2 de Samuel 13 se da la huida de David. Ya David era mayor. Y dice, un mensajero llevó a David esta noticia. Todos los israelitas se han puesto de parte de Absalom. Entonces David dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén, vámonos de aquí. Tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalom. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá a la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. Como diga majestad, y se prepararon para la salida.
esto es lo más impactante. Están saliendo. Va David, un grupo de gente con él. Y el rey se dirigió a Itai el Gitita y le dice, ¿y tú por qué vienes con nosotros? Regresa, quédate con el rey Absalón, ya que eres extranjero y que has sido desterrado de tu propio país. ¿Cómo voy a dejar que nos acompañes si acabas de llegar y ni yo mismo sé a dónde vamos? Aquí hay una conexión profética. Porque David, ustedes saben que David representa también a Mashiach. Por eso se le dice Mashiach ben David. Porque se espera una persona con él como prototipo, como si fuera David. Y le está diciendo a una persona, ¿qué tú haces aquí si tú no eres judío? Tú eres extranjero. Y estas personas estaban peleando a favor de David. Y aquí se revela lo que hay en el corazón de esta persona. Y le dice, David le dice, regresa, llévate a tus paisanos y que el amor y la fidelidad de Elohim te acompañe. Pero Itai le respondió al rey, tan cierto como vive Adonai y tan cierto como mi señor el rey vive, le aseguro que para vida o para muerte iré a donde quiera que usted vaya. ¿A quién representa esa persona o los que están con él? Porque son personas extranjeras y llegaron allí a pelear con el rey y amaban a Hashem. ¿Okay? Ahí está la historia de todos y cada uno de nosotros. Y el rey va en la huida. Y le dice, está bien, contestó David, ven con nosotros. Así que Itai el Gitita marchó con todos los hombres de David y con las familias que lo acompañaban. Todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente. Y cuando el rey cruzó el arroyo del Cedrón o del Kidrón, todavía está en Jerusalén, toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto. En ese momento David hace una parada y llora en el Monte de los Olivos. Que yo sepa, no hay un registro en la Tanaj de un rey de Israel llorando en el Monte de los Olivos que no sea David. Segunda de Samuel 15:30. David por su parte subió al Monte de los Olivos llorando, con la cabeza cubierta, los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En eso informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró, Señor, te ruego que fracasen los planes de Ahitofel. Por otro lado tenemos a nuestro santo maestro Yeshua, Lucas 19, 41 y 42, Lucas 13, 14, y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados, a los Sheliachim. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos? Y tú no quisiste. Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo, si tú también hubieras comprendido en ese día el mensaje de Shalom, pero ahora está oculto a tus ojos. Hebreos 5:7 y dice, él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su humilde sumisión. Un paralelo directamente entre David y nuestro santo maestro Yeshua. David va huyendo. ¿A dónde va David? Segunda de Samuel 17:24. Y David se dirigió a Mahanaim y Absalón lo siguió, cruzando el Jordán con todos los israelitas. Mahanaim está en Jordania. Ustedes recuerdan cuando venía de regreso a Israel Jacob con toda su nueva hacienda, que como lanzaron a ver el campamento de los ángeles. Ahí es ese lugar. Así que Mahanaim es otro de los puntos donde Hashem va a estar guardando al remanente de la casa de Judá.
y a todos los que lleguen con ese remanente. Tenemos diferentes sitios, diferentes lugares. Obviamente nosotros no queremos estar en ese momento. Pero para no estar en ese momento, entonces tenemos que ser contados como los sadiquims o los justos que son partícipes de la coronación del rey en Rosh Hashanah. Porque ya esto es un evento que está en los 3 años y medio. Y estoy hablando del arrebatamiento kosher. No estoy hablando del rapto cristiano. El que te habla el rabino Shaul en 2 de Tesalonicenses. El que se lleva a cabo en Rosh Hashanah. Todas estas personas que comenzaron a ver lo que estaba aconteciendo, que comenzaron a ver que lo que se decía fue verdad, que entonces se tornan y se definen a la Torá y comienzan a observar los mandamientos, que esos son los que está persiguiendo el dragón en Apocalipsis 12, que guardan el testimonio de Yeshua y la Torá. Son los protagonistas en este evento o en estos diferentes tipos de eventos y escenarios. La opción, la bola, el balón, como usted quiera decirle, está en la cancha a favor de nosotros. Mire las sazones del tiempo. Mire todo lo que está aconteciendo. No quiera vivir con gringolas. No quiera vivir en una burbuja ajeno de todo lo que acontece. Porque se lo va a chupar la bruja. La ola lo va a consumir. Y ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para eso. Tenemos la esperanza, porque cuando veamos todas y cada una de estas cosas, el mismo Rabbi Yeshua dice, cuando veas todas estas cosas, ceñidos vuestros lomos, párate firme, derecho, porque la Geulá, la redención está cerca. Queremos que venga Mashiach, ¿sí? Parte del paquete son todas estas cosas. Mashiach no puede venir sin estas cosas. Es emocionante, por un lado. Por otro lado, estamos conociendo qué pasa, cómo nos preparamos, hacia dónde vamos. Yo sé que están las metas, que están los sueños, que está el mejor deseo de todos y cada uno de ustedes. Pero lo que Hashem ha dicho, eso es lo que se va a hacer. Yo prefiero siempre creerle a Hashem, porque Él no falla. Él llega en el momento correcto. Él llega en el rescate. En un cuerpo nuevo, rejuvenecido, todos y cada uno de nosotros. Eso será otra cosa. Sin engordar. Sin envejecer. Eso es perfecto. Pero para llegar allá, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Que negarnos a los placeres de muchas cosas. Que yo no estoy diciendo que sean malas. Pero que estamos en un momento crucial. ¿Qué más podemos esperar? Bueno, tenemos que estar firmes. Yo le digo, conociendo todas estas cosas, tu forma de ver la vida, tu forma de orar cambia, tu forma de estudiar cambia, tu forma de hablar con cualquier persona cambia. Le vas a agradecer a Hashem en todo momento, todos los días que te levantes por el momento que estás viviendo. Todo esto cambia. Ayer, ¿cuántas personas celebraron ayer Hoshana Rabbah? Y marcharon con la lulaf alrededor de la bimá. Hicieron su cena de Shabbat. Se gozaron. Y hoy muchos no lo cuentan. Y otros están siendo prisioneros de los árabes. Todo cambia rápido. ¿Qué usted va a hacer? Yo sé que yo voy a hacer, pero ¿qué usted va a hacer? ¿Se acuerdan el cuento del lobo? El lobo, el niño con el lobo, y el lobo nunca llegaba.
Hashem nos ha dado, dice que espíritu de confianza, no espíritu de cobardía. Si hay algo pasando en su sistema, mire, pídale a Hashem. Pídale a Hashem que investigue todas sus entrañas y que cualquier cosa que no sea de Hashem, que se puede infiltrar, que Él lo remueva, que le dé valor para seguir hacia adelante. Porque necesitamos todo eso y necesitamos estar juntos. Necesitamos que haya shalom, necesitamos que haya unidad. Ahora mismo el Estado de Israel está buscando unidad. Ustedes recuerdan todas las protestas por meses que llevaban por la izquierda y la derecha allá. Ya hoy Netanyahu le pidió a todos los líderes de izquierda que vinieran a formar un gobierno de unidad. Porque unidos pueden vencer, separados no. Pero todos los que seguimos a nuestro Santo Maestro Yeshua estamos separados. Que si el concilio de aquel, que si las raíces de Bereacá, que si los nazarenos allá, que si los mesiánicos en otro lado, aquel no se dice así, el nombre no se celebra de esta forma, lo hiciste mal. No hay shalom. Y cuando no hay shalom, 1988 o 1989 más o menos, creo que fue la primera intifada, cuando los árabes se levantaron. Se reunieron todos los rabinos de diferentes facciones y dijeron, no hay shalom. Nosotros que tenemos la Torah, no tenemos shalom. No estamos unidos. Y todos estos eventos son para traer unidad. Y obviamente, para hacer shubá, para retornar a Hashem. Entonces nosotros mismos debemos estar en unidad. Los que nos están viendo en las redes, no importa donde usted se congregue o el concilio que pertenece, o si cree que Hashem es Mashiach, o cualquier cosa que cree, debe haber unidad. Si no hay unidad, va a ser más difícil todo este tramo. Porque mediante tiempos difíciles es que viene la unidad. Vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos de pie. 1:30. Estoy portando bien. Todos vamos a mirar, ya ustedes están mirando hacia allá, yo me voy a voltear para mirar hacia Israel también. Y vamos a hacer esta oración. Padre de Abraham, de Isaac y Jacob, el Elohim Kadosh, el Elohim que guarda los pactos, el Elohim que no tiene comparación, mi Rey. Abba, nosotros te bendecimos y te damos gracias, Padre, primeramente, porque tú en tu infinita misericordia, Padre amado, nos muestras, Padre, cuáles son los planes que tú tienes. ¿Cómo han de acontecer, Padre amado? Por lo menos una aproximación de qué ha de acontecer, Padre amado, para nosotros poder entender los tiempos un poco mejor, mi Rey. Sabemos, Padre amado, que nos falta mucho. Estamos simplemente escarbando en la superficie, mi Rey. Necesitamos todavía profundizar más, Abba. Mi Rey Kadosh, tú que examinas, Padre amado, nuestros riñones, nuestras entrañas, quita todo vestigio de Roma. Quita, Padre amado, todo sabor de Roma y de Grecia, Padre amado. Abba Kadosh, que nos alineemos a la mente de Mashiach, mi Rey. Que podamos comprender y entender todas estas cosas, mi Rey amado, en su contexto. Que podamos, Padre amado, vivir tu Torah, mi Rey todopoderoso, en una forma totalmente diferente, Padre amado. Esforzados por ti, mi Rey. Buscándote a ti, anhelándote a ti, Padre. Agradeciéndote, Padre amado, por todo lo que nosotros tenemos hoy. Padre amado, pero asimismo, mi Rey, preparándonos, mi Rey, para todos estos eventos, Padre. Preparando nuestra alma, preparando nuestro espíritu y nuestros cuerpos, mi Rey. Y que las nuevas generaciones, Padre amado, que se levantan en tu Torah, también, Padre amado, puedan entender, puedan comprender, puedan, Padre amado, tener la revelación, mi Rey todopoderoso. Puedan ser, Padre amado, los padres de estas nuevas generaciones, Padre amado, allá en Israel. Mi Rey, dependemos de ti para todas las cosas, Padre. Hay muchas preguntas, muchas inquietudes, Padre, pero tú eres nuestro proveedor.
Tú eres, Padre amado, el que hace lo imposible posible, mi Rey. No hay obstáculo para ti, Padre amado. Abba Kadosh, mi Rey. Escucha nuestra tefilá, Padre amado. Escucha nuestra tefilá, Padre. Porque no es de labios mentirosos, mi Rey. Abba, en ti esperamos. Danos fuerza, mi Rey. Danos ánimo, danos valor, danos coraje, mi Rey. Tú que adiestras nuestras manos para la batalla, mi Rey. Que eres el mismo que estuviste con David. Que eres el mismo, Padre amado, que estuviste con Gedeón. Eres el mismo, Padre amado, que estuviste con Josué. Abba Kadosh. No has cambiado, no hay variante en ti. Según estuviste con ellos, mi Rey, estás con nosotros, Padre amado. Abba, y tu pueblo confía en ti. Confía en ti, Padre, en que tú te manifiestes, mi Rey, como lo haces ahora. Por tu gracia, Padre amado, escuchamos todas estas noticias, mi Rey. Y tenemos tiempo para prepararnos, Padre amado. Abba, gracias, mi Rey. Gracias por el espíritu de valentía, Padre amado, y la fortaleza que tú derramas sobre tu pueblo, mi Rey. Gracias, Padre amado. A ti te ha placido, Padre amado, mostrarnos todas estas cosas antes de que llegue, mi Rey. Gracias, Padre, porque tu Torah es verdadera, tus profetas son verdaderos, Mashiach verdadero, Abba Kadosh, y el pueblo que se levanta, Padre amado, que lo estamos viendo, mi Rey, comienza a confiar en ti, mi Rey Kadosh. Abba, eres tú con nosotros, mi Rey. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre amado? Beshem Yeshua HaMashiach, mi Rey. Que se haga tu voluntad, Padre amado, y no la de nosotros. Amén. 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 Baruch Hashem.